Hola a todos, soy Franco, el que usa un montón de frases prendidas y juveniles como ¿qué onda Curtis? Y mató mil, es Gustavo y esto es Total Party Win. Hoy vamos a hablar de sexo. Bueno, Tavo, vamos a empezar delimitando de qué vamos a hablar, a qué nos referimos en este video en concreto al sexo. Vamos a hacer la aclaración. Vamos a hablar de sexo en los juegos de rol, no de juegos de rol en el sexo. Sí, no nos dedicamos nosotros, no hablamos no abordamos esos temas. No. Hay otros canales más dedicados a eso. Sí, por si alguien se confundió y hizo clic acá, no es lo nuestro. No es el tópico en cuestión. El tópico en cuestión es escenas de sexo en nuestras partidas de rol. Cómo abordarlas, por qué hay cierta tendencia a tratarlas de cierta forma. Y bueno, eso es lo que vamos a elaborar ahora. Vale aclarar, no vamos a hablar de violencia sexual, le vamos a dedicar explícitamente un video a eso directamente, porque nos parece que amerita. Así que nada de violaciones ni de esas cuestiones, vamos a hablar de sexo consentido. Ahora bien, es difícil definir qué es sexo en este sentido placentero, porque como nos demuestran los japoneses con el ecchi en particular, prácticamente cualquier conducta puede ser placentera y sexualizada. Claro, por ahí que te denigren, te pisen la cabeza, si la chica es linda o kawaii, es como puede ser, no sé, digo, no me miren así. La terminología me encanta, dale. Pero bueno, creo que esta cuestión se entiende. Sexo consentido, dos personas llevando a cabo alguna actividad que están disfrutando. Sí, alguna actividad de vuelta, dentro del marco de las actividades sexualizadas o sexuales. Sí, lo digo porque puede no requerir coito, podemos estar hablando de sadomasoquismo, por ejemplo, y puede ser una actividad sexual, exhibicionismo. Hay un montón, no voy a ponerme a hacer no voy a ponerme a enumerar acá todas las actividades que pueden hacer, pero creo que nos vamos entendiendo. Bien. ¿Te parece que hay sexo en las partidas del rolero promedio? Y si hay, ¿qué forma tienen, Tavo? Mira, no creo que haya, digamos, que no sea la norma. No creo que sea la norma que se incluya escenas de sexo en las partidas en general. Sobre todo en sistemas que son menos oscuros o en entornos de juego que son menos oscuros. Ya vamos a hablar particularmente de Mundo de Tinieblas. Y me parece que el acercamiento que hay generalmente es un acercamiento más infantil, más puber, más de GAT, digamos, más relacionado a ciertos memes, sobre todo de la cultura rolera, como intentar seducir a la hija del tabernero o el bardo que intenta seducir a cuanta criatura se le cruza el frente. Entonces pasa por esta aproximación un poco más infantil o un poco más puber, digamos, del sexo en sí, que si bien puede resultar entretenido y gracioso en el contexto apropiado, digamos un poco como que minimaliza el impacto que podría llegar a tener una escena de sexo tratada con la madurez apropiada. Bien, se entiende, ¿no? A ver, ¿tiene hija el tabernero? Sí, bueno, tiro, saqué un 20, entonces, ¿qué? Hicimos de todo, bien, y... Tirar los 3 de 6 o el de 20 para medirla, digamos. O sea, no digan que no lo han hecho. No digan que no lo han hecho. Bueno, ¿y por qué crees, Tavo, que está esta aproximación tan coartada, tan sectorizada de lo que es el sexo, tan infantil como la proponemos en las mesas, siendo que el sexo es un tema tan interesante y tan amplio? Y para empezar porque digamos, se presta para un montón de situaciones muy incómodas cuando no hay, de vuelta, cuando no hay la suficiente madurez en la mesa, cuando no hay la suficiente confianza entre jugadores o directores y jugadores, porque, digamos, conlleva un momento de vulnerabilidad muy grande, tanto por los participantes de la escena como quien la está describiendo. Entonces, es difícil mantener
el nivel de madurez y es difícil lograr ese nivel de confianza con otra persona en el que, como narrador, por ejemplo, como director, yo pueda describir una escena de sexo con el nivel de detalle que yo quiera, desde y tuvieron sexo apasionado hasta ponerme el Marqués de Sade y empezar a soltar las letras prohibidas. Eh, entonces digamos, no, porque no solo involucra a la persona, digamos, al jugador y su personaje y el PNJ y el director, sino que el resto de la mesa, como espectadores de la escena, ya sea espectadores en la escena o espectadores de lo que está sucediendo en la mesa, tienen que mantener este nivel de madurez y claro, no empezar con las risillas, no empezar con ese tipo de cosas que atentan contra la seriedad de la escena. Porque de vuelta es un momento muy vulnerable entre dos personajes que puede construir un montón de elementos de juego, un montón de elementos narrativos a partir de esa escena. Yo poniéndome en el lugar de, digamos, en esa situación y roleando una escena muy íntima con un amigo, entiendo que puede ser incómoda. Yo mismo supongo que roleando algo muy íntimo con otro muchacho puede ser incómodo, y más si, como decís vos, no hay un ambiente respetuoso, porque podemos intercambiar miradas, hacer comentarios y se entiende que eso es roleo, pero si la cosa se pone rara, si el ambiente es raro, es como todo raro. No sé si eso será inmadurez o simplemente conducta humana normal. Pero yo señalaría otro aspecto a considerar. Me parece que hay una especie de pornificación del sexo. Tiene que estar, no lo he visto por ningún especialista abordado así, pero seguro que tiene que estar. Y se trata de que como que se reduce el sexo a una cuestión meramente maquinal, a veces ni siquiera placentera, sino estereotipada, cierto tipo de posiciones, cierto tipo de comportamiento que se tiene que dar en una secuencia, y se le quita toda la dimensión de intimidad. Sí, de intimidad humana, porque hay sexo de muchos tipos, digamos. Hay sexo que cura, hay sexo que daña, hay sexo destructivo, hay sexo autodestructivo, hay sexo compulsivo, hay sexo que es impulsivo, hay sexo que se da de manera graciosa y como natural entre dos personas. Se me ocurren muchas historias, tanto en videojuegos o en libros. Las escenas de sexo de Geralt de Rivia son fascinantes y no necesitan nunca entrar a diferencia de los juegos que por ahí son un poco más explícitos y para llamar la atención. Son muy sutiles y muy interesantes, muy profundas, se ponen sentimientos muy profundos en cada una de ellas. En Buffy se trata muy bien el sexo, por ahí otras cosas. Una historia violenta de Viggo Mortensen es una película muy, muy buena, muy interesante y que se trata de manera muy, muy madura. Entonces parece eso, como que se reduce a esa cuestión, como que todo sexo es porno y se pierde lo rico que es esa conducta conducta, actividad, relación para con otras personas. Estamos de acuerdo en eso. Bien, ahora Tavo, pensándolo a futuro, creo que estamos de acuerdo en que no hemos llegado a un nivel de madurez del género, de hobby, digo, en el que podamos abordar esto de manera madura. Lo podemos abordar, pero digamos como que en general. Claro, no, en general no. En general no, me parece que es un caso muy particular en el que muchos elementos, muchos factores de una mesa de juego se tienen que dar de una manera muy específica. No lo veo como, de vuelta, no lo veo como la norma, no lo veo como algo estandarizado en el que podamos hablar de sexo en una mesa de juego, en cualquier mesa de juego. Para empezar, por un lado, porque la franja etaria, digamos, de juego es demasiado amplia y hay que entender que no existe el mismo nivel de madurez, si bien existen algunas personas que son mucho más maduras que otras en distintos momentos de la franja periodo etaria, de vida. Sí. Por lo general, digamos, la franja etaria está muy abajo en
el número, digamos, en la edad de entrada al hobby, está justamente en los años de la pubertad, entre los 13 y los 15 por lo general, tal vez un poco más tarde, 16, 17, pero de todas formas sigue siendo esta edad más bien donde el sexo de todas formas es todavía tratado de manera muy infantil, muy inmadura. Que no tiene nada que ver con la visión que tiene una persona de 40 años. Que no tiene nada que ver, claro, exactamente, con la visión que tiene una persona de 40 años. Entonces, no lo veo como algo que sea, por lo menos en este momento, algo estandarizado, algo que sea la norma. Poder hablar cómodos de sexo en una mesa de juego. Y más allá de eso, también está el tema de que, de vuelta, es un asunto incómodo y muchas mesas de juego son mesas de juego casuales que no están compuestas por amigos de toda la vida, que tienen un nivel de confianza demasiado elevado. Sí, claro. Me resultaría muy incómodo, por ejemplo, tratar de incluir una escena de este estilo en una convención, por ejemplo, donde la gente recién se ve las caras en el momento en el que se sienta a la mesa. Entonces, distinto en internet, que están más los lugares o los sitios, los blogs, foros más dedicados al roleo de sexo. Claro, pero ya hay no, más allá de que no se ven las caras, digamos, ya hay una temática predefinida de entrada, digamos. Quien entra a participar de esos foros sabe que entra a participar de una escena de escenas de ese estilo. En una mesa, si no hay consenso, digamos, entre todos los participantes, digamos, la cosa puede descarrilarse muy rápido y muy feo. Y bueno, de vuelta, pasa un poco por esta familiaridad que tiene que existir entre los participantes, el nivel de confianza y el nivel de madurez. ¿Habían pensado antes en estos temas? ¿Cómo lo ven ustedes? Los leemos en los comentarios. Si todavía no están suscritos al canal, pueden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Además, si todavía no se enteraron, tenemos Patreon. Pueden pasar por patreon.com/TotalPartyWin y convertirse en nuestros portaestandartes. Así, de esa forma, podemos llevar adelante un montón de productos que tenemos guardados en el cajón y que queremos llevar adelante, pero no podemos hacer por falta de ciertos recursos monetarios. Así que bueno, pasen por Patreon, bánquennos en Patreon y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.